Ya está, ¿eh? Lo interesante de esto es cómo el monopolio surge del mismo reino de la libre competencia. Es la libre competencia la que crea el monopolio, su contrario. ¿Por qué? Porque hay una ley del capital de concentrarse y centralizarse cada vez más. Por eso hay utopías que elaboran una civilización de pequeños productores. Hacelo, pequeños productores de la tierra, de lo que sea. Al cabo de 10 años vas a ver que algunos crecieron y otros desaparecieron. Porque hay una tendencia del capital a centralizarse y a concentrarse permanentemente. Si no, no explicaríamos los multimillonarios que hay en el mundo hoy. ¿Cómo puede ser que ese grado de enfermedad mental, porque lo es también, de querer tener más y más y más, cuando ya no podés ni siquiera liquidar tu riqueza gastando $1 millón diarios, por ejemplo? La otra contracara es, si acá se amontona la riqueza, allá se amontona la pobreza. La economía, compañeros, es una cobija corta. Es decir, si me tapo los pies, destapo la cabeza. Si quiero tapar la cabeza, destapo los pies. ¿De qué depende eso? De la voluntad política de los que toman decisiones en un gobierno. Tapar una cosa o la otra. Las dos, nunca. Cuando vemos esos discursos electoraleros que hablan de todos vamos a avanzar, todos vamos a beneficiarnos, todos, son macanas. Eso de todos no es así. ¿Tampoco en el socialismo? No, porque siempre hay un sector al cual se le afecta su propiedad, al menos es lo que hemos conocido, ¿no? Se le afecta su propiedad y su poder político y económico. Se le pone un límite. Se le pone un límite. Entonces, eso ocurre hasta en China, donde hay multimillonarios. ¿Por qué? Porque es un país con dos sistemas. Pero ahí hay un partido comunista que pone las reglas y los límites. Y cuando aparece la posibilidad de una burbuja inmobiliaria, la pincha el Estado, el gobierno. ¿Se entiende esto? Dice, bueno, no se construye más nada y no se construye más nada. Y si es necesario, hay que tirar abajo lo construido, lo que se está construyendo, porque se está creando una burbuja inmobiliaria que explota y nos vamos todos al carajo. Y eso es lo que hace el gobierno chino con una eficacia llamativa, demostrativa en los últimos 30, 40 años. Un país que siempre fue conocido por la miseria y que en la actualidad ya no hay más indigencia, mientras que nosotros, 45 millones, cada vez tenemos un mayor margen de indigencia en la Argentina. Rasgo número 1 de esta etapa, de este momento que transcurre el capitalismo, su etapa imperialista, cuando nosotros estamos en este momento de modelo agroexportador. Rasgo número 2, siempre en pos de la ganancia, el capital industrial se empieza a asociar y formar una sola cosa con el capital bancario, lo cual significa usar el dinero de toda la sociedad para prestarse entre los grandes monopolios. Esa unidad se llama capital financiero, y a los dueños del capital financiero se los llama oligarquía financiera. Unidad del capital industrial con el capital bancario. Termina siendo una sola cosa. Otro rasgo, la exportación de capital. La propia metrópolis está tan saturada de capitales que la tasa de ganancia empieza a bajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Incursionar en otros mercados, donde la tasa de ganancia sea más alta.
y se exportan capitales. Es decir, ya deja de tener primacía gradualmente la exportación de mercancías, de bienes físicos, para transformarse en una exportación de capitales. Y ahora hemos llegado a un nivel en el cual vemos, qué sé yo, el primer préstamo que tuvimos en la Argentina de la Baring Brothers, gobierno de Rivadavia, llegaron unas cuantas libras en baúles, y eran libras, papeles y moneda. Ahora, con un clic de esto, los grandes capitales se trasladan de una punta a la otra en el mundo en forma instantánea, donde hay mayor margen de ganancia. Para que veamos quién sacó realmente ventaja de esta revolución tecnológica e informática que estamos viviendo y que a nosotros a veces nos marea, y sin embargo no somos los que estamos sacando la ventaja. Porque tenemos esta boludez, realmente, no quiere decir que estemos sacándole ventaja, nos están sacando ventaja a nosotros. Porque esto, en este mundo irracional, es el centro de las mayores inversiones del conocimiento y la investigación que hace el capital. ¿Por qué? Porque es lo que más plusvalía le da. Y sin embargo, otras cosas no avanzan al mismo ritmo. ¿Por qué se tarda tanto contra una vacuna contra el SIDA, contra la fiebre hemorrágica y tantas otras enfermedades? Porque están destinadas al pobrerío, y el pobrerío no tiene plata para ir a comprar esas vacunas o esas cosas, salvo cuando es un gran negocio como la vacunación con el tema de la pandemia última, donde enseguida aparecieron los fondos buitre invirtiendo en laboratorio. Ahora, tener esto, que ya el promedio debe andar por 2 o 3 a nivel de población, en muchos lugares del mundo, y no solucionar los problemas vitales de comida, de vestimenta y de techo del conjunto de la población, está hablando de falencias grandes. El capital se invierte donde se maximiza el beneficio, si no, no se invierte. Exportación de capital por sobre la de mercancías. Otro rasgo, el reparto económico. Primero fue la Gran Bretaña, pero después se sumaron las otras rápidamente e hicieron un reparto económico e inclusive un reparto territorial del mundo. Ya el territorial no les interesa. Es mucho gasto. Mantener ejércitos de ocupación, hacerse cargo de los problemas de otro país. No. Que haya gobiernos títeres en la periferia que sirvan tus intereses, listo. Sí está vigente a pleno el reparto económico del mundo. En una pelea ardua entre monopolios, porque entre ellos hay unas guerras terribles, ¿no? ¿Cómo se fue dando en este periodo de la integración económica mundial? Se fue dando a través de distintos factores. En primer lugar, el comercio. Los nuevos medios de transporte facilitaron el comercio de tal forma que eso integró al mundo en una unidad económica. Por supuesto, gracias a los avances técnicos. Dijimos el ferrocarril, el barco a vapor. El movimiento de capitales, siempre buscando la mayor rentabilidad. Esto es algo que no lo tenemos que olvidar nunca, ¿eh? La maximización del beneficio es una ley en el sistema capitalista. Inclusive transformada en una bandera moral. Está bien visto. Lo que en otra época fuera una aberración. Bueno, los capitales se trasladan cuando los mercados locales de las metrópolis están saturadas de capital y la rentabilidad baja. Entonces se trasladan a otros lugares, no para venir a ayudarnos a nosotros, pobres crotos que no tenemos cómo salir adelante. No, sino porque acá la rentabilidad es mucho mayor. Y por supuesto siempre
La diferencia entre un capital nacional y un capital extranjero reside en que el capital nacional vive, invierte, da trabajo en el país, en el lugar donde está. Mientras que el capital extranjero hace una inversión inicial, que puede ser importante, pero rápidamente el beneficio es transferido a la metrópoli. Por lo cual, para países como nuestro, el capital extranjero se termina transformando en una garrapata que se hincha chupando sangre ajena, nuestra, para trasladarla a la metrópoli. Y el otro elemento integrador fueron las grandes corrientes migratorias, que en esa época fueron las más grandes hasta ahora a nivel de la historia mundial. Eso integró también. Pero acá hubo algo interesante de señalar. Europa estaba en medio de transformaciones económicas, sociales, que llevaron a un aumento de la población inicial, pero para ese sistema empezó a sobrarle gente. Empezó a haber pobres en la ciudad y en el campo. ¿Qué hizo Europa entonces en ese momento? Sacarse de encima el pobrerío. ¿Y a dónde lo mandaron? A determinados lugares donde les interesaba, del mundo periférico, entre ellos el cono sur. Entre ellos el cono sur de nuestro continente. Entonces, se sacaron la población sobrante, con lo cual Europa entró en un periodo de conservación, mejor dicho, de conservadurismo político, porque los pobres son los que más protestan siempre. Entonces se los sacaron de encima, los mandaron para acá. Esos son nuestros abuelos o bisabuelos, los nuestros, porque eran los más crotos allá. El que emigra por razones económicas es siempre el más croto, el que está menos preparado para afrontar la crisis y los problemas. Europa entra en una tranquila época conservadora en lo político. Las ideas revolucionarias se desinflan en Europa. Es algo que ocurre muy claramente en este periodo, 1860-1880, cuando el marxismo, el anarquismo, las ideas socialistas habían logrado en Europa una capacidad de presión muy grande. Eso se desinfla. Y una etapa de tranquilidad social para el capital, como no había tenido hasta ese momento. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Que los europeos más pobres, más miserables, muchos de ellos campesinos, sin tierra, con hambre, se vienen acá, pero muchos de ellos eran grandes luchadores. Y por primera vez aparecen en Estados Unidos, en el cono sur de América del Sur, ideas que acá eran desconocidas por completo. Anarquismo, socialismo, marxismo, etc., aparecen entonces gracias a esta corriente migratoria. Pero nos dejan a los pobres a nosotros, está claro, ¿no? Y cuando vienen, la mayoría vienen a trabajar el campo, pero el campo acá ya estaba repartido. Entonces, prácticamente se quedan la mayoría en las ciudades. Vamos a ver las derivaciones de esto. Acá vemos una mujer, todo su equipaje, una bolsa de alpillera con ropa, 1910, en la zona del puerto de Buenos Aires. Acá vemos una fotografía del puerto de Buenos Aires, 1885. La entrada estaba por la actual calle Maipú. Todavía había carretones para llegar a los botes y de los botes a los barcos, que estaban más lejos, por las características inadecuadas de Buenos Aires para ser puerto. Y acá vemos alguna foto que alguno puede llegar a decir, ese es mi abuelito, mi bisabuelito, porque
Un naranjero, 1877. Los inmigrantes en el comercio, el menudeo en las ciudades, reemplazaron a la función que cumplían los africanos. Y del otro lado, vendedor de aves y pescados, cumpliendo con todas las normas bromatológicas, en el Río de la Plata, un trabajo que fue propio de las mujeres africanas, que era lavar la ropa a la orilla del río. Ahí se lavaba la ropa. La llevaban en canastos, recogían de varias familias, etc. Un repartidor de leche, todavía no se había inventado el sachet, pero bueno, habíamos empezado. Y la leche cruda como había salido, había que hervirla en casa. Ahí estábamos con la lechera en la mano, pero claro. El Canillita, el vendedor de diarios, una foto de 1875. Los chicos de las familias más pobres se dedicaron a esta actividad. Y allá un carro, vendedor de carnes, por 1875. La boca del riachuelo, es decir, la desembocadura del riachuelo que le dio nombre al barrio. Ahí vemos los barcos a vela en su mayoría. En muchos de estos lugares se hablaba dialectos italianos, idiomas que no eran el castellano, ¿no? El papel de la Gran Bretaña en todo este periodo. Potencia hegemónica, dominante de los mares, mundo unipolar. La Gran Bretaña en la generación de nuestro modelo agroexportador jugó un papel central. Más tarde vinieron otros países en donde la revolución industrial comenzaba a penetrar, especialmente de Europa Occidental. Y a partir de 1914, de la Primera Guerra Mundial, se hace presente Estados Unidos. Gradualmente va avanzando desde el Caribe y América Central hacia el sur. El nuestro fue quizás el último país donde penetró el capital norteamericano. Y fue el último país donde fue desplazado el capital inglés por el capital norteamericano. Y yo ahí señalo en un doble papel, porque con los Estados Unidos nunca tuvimos una relación de esas que encajan bien, como con la Gran Bretaña. Le vendíamos materias primas a la Gran Bretaña y le comprábamos todo lo elaborado. Estados Unidos se convierte rápidamente en una gran potencia capitalista porque ellos se industrializan, pero además son productores de bienes primarios como nosotros y por lo tanto compiten por los mismos clientes que nosotros en el mercado mundial, de la carne, de los cereales, de los alimentos. ¿Se entiende? Entonces la relación fue una relación forzosa, fue una relación a la fuerza, por el gran peso de Estados Unidos, pero no fue una relación de complementación integral, sino permanentemente a los codazos. Permanentemente a los codazos. Acá vemos una foto de la Porteña, 1873. La primera locomotora que circuló en el país en 1857. Es bueno saber de que las primeras inversiones por el ferrocarril fueron del Estado argentino. Después, ante el negocio que representa la pampa húmeda para la Gran Bretaña, viene el capital inglés en el terreno del ferrocarril. Y acá tenemos una hermosa foto donde se ve la estación central del ferrocarril que llegaba hasta el costado de la Casa Rosada, que es esa que está ahí. Enfrente de ese edificio circular es la aduana Taylor. Entonces fíjense ustedes que llegaban ahí los ferrocarriles cargados de producción de la pampa húmeda, la aduana inmediatamente, el puerto atrás
y la Casa de Gobierno, que vemos ahí a un costado, ¿no? No se escapaba nada. No, estaba todo centralizado. Es un ejemplo del centralismo porteño y de la visión unitaria, ¿no? Y acá, a lo que decías vos recién, ¿qué buscaban los países centrales industrializados? Lo que buscaban eran fuentes de materias primas, o sea, insumos baratos. Asegurarse eso. ¿Para qué? Para elaborarlos en su país y a su vez encontrar en nuestros países el consumo de esos productos elaborados. Entonces, el negocio de la oligarquía era ser socio con el capital inglés. Y lo que el capital inglés necesitaba y quería, se le ofrecía. Pero además, realizar inversiones de capital buscando mayores rendimientos. ¿Y dónde lo invirtieron el capital? Lo invirtieron en aquellos sectores de la producción o de los servicios que más le convenía a ellos para la extracción de las riquezas y enviarlas a la metrópoli. Ferrocarriles, comunicaciones, más tarde teléfonos, tranvías, todo lo que fuera servicios que servían a ese modelo agroexportador y a beneficio del capital inglés. Ver la enorme expansión que tuvo rápidamente el ferrocarril en la Argentina, de capitales ingleses, la mayoría, es ver el mapa de esa operación de rastrillaje del país y especialmente de la pampa húmeda, todo dirigido al puerto de la ciudad de Buenos Aires. ¿El caso de la forestal? Era otro caso similar, que en el caso de la provincia nuestra dejó un desastre social, económico y ambiental. Porque lo que era bosques de quebrachales quedó el desierto y quedaron localidades muertas de hambre. Cuando se terminó el negocio se fueron. Cuando aparecen los productos químicos que reemplazan a los productos naturales para la industria británica, enseguida la actividad pasa a otra cosa. Pasó con el caucho en el Amazonas brasileño, en Manaos, y pasó con la forestal en el Chaco santafesino, en el Chaco chaqueño, santiagueño, etc. Bueno, cuando se termina el negocio aparece un sustituto artificial, entonces ahí queda el desierto. Pero ahí hay dos etapas, el quebracho como durmiente y después el producto que utilizaban para la curtiembre, ¿no? Sí. Ellos lo instalan acá mismo en algún momento. Sí, sí. ¿Por qué Pero ha sido eso? con el mismo objetivo. Es decir, el objetivo era el mismo porque el nuestro fue siempre un mercado chico. Entonces el grueso de la producción estaba destinada al exterior. Y acá en todo caso también se aprovechaba la mano de obra barata, que era el otro elemento importante en la realización del negocio, ¿no? Acá vemos el matadero de Liniers, hacia el 1900, y la actividad de los matarifes. Hasta hace poco estuvo funcionando a pleno. En el barrio de Matadero esto ha quedado en medio del núcleo urbano, ¿se imaginan ustedes? Y en este modelo agroexportador es donde aparece esta división internacional del trabajo. Es asignar funciones de productores de acuerdo a la mayor rentabilidad que se obtiene de cada lugar. ¿Y quién lo asigna? La potencia dominante. Por ejemplo, un centro que se logró industrializar, Gran Bretaña, Europa Occidental, después Estados Unidos, Japón, exportador de productos manufacturados e importador de productos primarios. Ese centro es rodeado por una periferia capitalista.
que tiene exactamente la función inversa: exportador de productos primarios e importador de productos elaborados, manufacturados. Bueno, todo esto, esta división internacional de trabajo, se fue realizando de acuerdo a las necesidades de la potencia hegemónica dominante, la Gran Bretaña. Este esquema de centro-periferia sigue vigente hoy, pese a las transformaciones que ha tenido el sistema capitalista, pese a esas metamorfosis que tiene el sistema capitalista. Sigue plenamente vigente. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Esto es posible porque va apoyado por una campaña ideológica de acción cultural, de difusión cultural, que le favorece. Es decir, esa dependencia cultural es cuando las reglas de juego del centro son naturalizadas como verdades científicas en la periferia. Un ejemplo vigente hasta el día de hoy, ¿no? Economía. ¿Qué se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas? Prácticamente en todo el país. No solamente en las privadas, en las del Estado. Se enseña la economía de una escuela, la escuela neoclásica, transformada actualmente en la neoliberal, que surge allá por 1870 en Europa como intento de teoría burguesa para responder al peso contundente que había tenido la difusión del marxismo en la economía. Entonces intentan elaborar una teoría que se llamó neoclásica en su momento y que se fue también adecuando a las necesidades del capital, y hoy es el neoliberalismo. Cualquiera decimos economía y entendemos la economía que se enseña en la facultad. Primero, se reciben de economistas sin haber leído a los clásicos. Se reciben estudiando manuales, refritos. Y en segundo lugar, bajo una concepción de la economía como ciencia exacta, matematizada, en lugar de utilizar la matemática como un instrumento auxiliar a la economía, se matematiza la economía, llevándola a un nivel abstracto totalmente desubicada de la realidad. Bueno, es lo que se enseña en Harvard y en estos centros de formación de cuadros que después los desparraman por todo el mundo, incluyendo acá, ¿no? Como ministros o como asesores, al estilo de Daniel Marx, que mañana va a subir, por ejemplo, ¿no? Y la filosofía también. ¿Cómo? La filosofía también tiene. Claro. Se llegó al colmo de querer matematizar la filosofía. Eso ocurrió en la ciencia histórica, ocurrió en el conjunto de las ciencias sociales. Cuando la reivindicación heterodoxa es de una economía política, como la llamaron los maestros, con nombre y apellido, y como ciencia social. Se deshumaniza. Totalmente. Queda al margen de los conflictos sociales, de la historia, de los cambios. Profe, ¿Keynes ha sido anulado en América Latina, acá? ¿Keynes no se mira, no se ve? En general no. En general no. Marx Bueno, también, ¿no? no, Marx estuvo fuera del mundo académico siempre. Siempre. Pero Keynes, lo que se hizo fue también, que se llamó con el nombre de síntesis neoclásica, que es la forma de castrar lo esencial de Keynes y transformarlo o enredarlo con concepciones neoliberales. Seguimos porque hay fotos, pero también tenemos... Entonces, ¿por qué ocurre esto
de que las interpretaciones del centro son tomadas como científicas y cabalmente aplicadas acá, extrapoladas de un lado al otro con total desparpajo? Para dominar. Bueno, porque hay una dependencia cultural, porque creemos que de allá está lo mejor, de que ellos son los exitosos, cuando no, que nosotros somos brutos, no sabemos, no entendemos. Es decir, no se entiende acá